Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, caballeros, caballeras. Como ustedes se identifiquen, en verdad no importa, porque aquí todos son bienvenidos en FreeJS. Hoy es martes, sí, es martes. Martes 20 de julio. Estamos a 5 días de nuestro aniversario, vamos para 3 años. ¿Qué es lo que tú dices, Pablo? ¿Cómo tú estás? Oh, yo estoy bien, ¿y tú? Todo tranquilo. Tenemos celebrando, no hemos podido celebrar bien porque el COVID dijo que no se celebra, pero no importa, vamos a ver qué hacemos, cómo lo hacemos bonito. Mientras tanto estamos aquí grabando. ¿Y qué tal todo por allá? ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Pablo? Bueno, no vamos a hablar del calor porque ya no sirve de nada seguir hablando del calor. Ya No, no, solamente no. queda aguantarlo. Pero hoy vamos a estar hablando sobre Service Blueprints, Ok, una herramienta muy interesante para aquellos que estén, ¿sabes?, de emprendedores o quieren mejorar los procesos de empresa, sobre una herramienta muy útil para tú poder visualizar tus servicios y tus productos, sobre cómo tus usuarios los experimentas y cómo tus empleados interactúan con él. Y vamos a dar un overview sobre cómo funciona y cómo usarlos. ok. Porque básicamente si yo me imagino, si yo me vuelvo loco y me pongo a tratar de ligar un nombre con otro, un blueprint es el mismo documento que se usa en una construcción cuando tú estás definiendo cómo la construcción se va a hacer. So, es la imagen, es de donde tú decides hacer el trabajo, como desde aquí es que arranca todo, ¿no? Entonces, es esa serie de instrucciones, es un Dockerfile para un servicio casi, ¿no? Prácticamente sí, aunque como vamos a ver, se inventó más fue para un servicio que ya existe, tú poder visualizarlo y mejorarlo, pero Ok, hoy en día se lo usa para tener ambos usos. ok, excelente. Bueno, pues nada, yo me remuevo. Si tú puedes preparar tu presentación para introducirla, por favor. Gracias. Estamos listos. Y yo te dejo aquí y me voy. Bueno, como Peace. Cristian dijo, yo soy Pablo Tavares y hoy vamos a hablar sobre Service Blueprints. Eh, ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender sobre la descripción del Service Blueprints, cuál es el propósito que se le dan a esta herramienta, cuáles usos son comunes en la industria, tanto en software como en la industria de negocio general. Vamos a examinar la anatomía de los Service Blueprints, sobre cómo los diferentes componentes y elementos que los componen, valga la redundancia. Y finalmente vamos a hacer un workshop sobre cómo armar nuestro propio Service Blueprint, haciendo con un caso de uso que tengo preparado. Vamos a empezar. Entonces, si tú alguna vez has estado en la posición en la cual tienes que diseñar un producto o un servicio, y si has estudiado algo como administración de empresa o diseño de producto o ingeniería de producto, quizás te has encontrado con esta descripción de lo que es un servicio. Para los economistas, por ejemplo, un servicio es cualquier transacción económica en la cual no se intercambia ningún producto físico. Pero hoy en día usamos servicio y producto de manera intercambiable. Por ejemplo, una especie en esto es, digamos, en la industria de los restaurantes, el producto es lo que tú pides, es un producto, pero al mismo tiempo se refiere a él como servicio. Y en base a eso han desarrollado muchas teorías sobre cuál es la mejor forma de tú poder diseñar un servicio para que sea lo más eficiente posible y entregue la mejor calidad de producto. Entonces, Service Blueprint es una de las herramientas que se ha creado para trabajar con este problema. ¿Cuál es el propósito de Service Blueprint? Es una forma de tú poder visualizar diferentes aspectos de un servicio en un solo diagrama, en un solo plano, para tú poder identificar qué puntos hay para mejorar y qué puntos de fallo se tienen que tomar en cuenta. Básicamente, los Service Blueprint tratan de identificar el proceso del servicio, el contacto que tiene entre diferentes actores del servicio y la evidencia que este servicio produce cada interacción del usuario. ¿Qué usos se le dan a los Service Blueprint? Se usa mucho para escalabilidad, para poder identificar si tu servicio soporta escalabilidad, digamos, de empleados en diferentes áreas del servicio, o incrementos en la demanda del servicio, o bajas y altas en los recursos necesarios para administrar el servicio. También se usa para
identificar vulnerabilidades en el sistema de servicio, digamos, vulnerabilidades como por ejemplo de que pase algo que pare todo el servicio para todos los clientes que han necesitado recobrarse. También se usa para hacer ingeniería reversa cuando hay un producto, un servicio de un competidor o de algún otro entorno que tú deseas reproducir dentro de tu empresa, dentro de tu negocio. Se usan mucho los service blueprints para poder diseñar una ingeniería reversa de esos servicios. Y finalmente, uno de los usos que más se le da en el contexto de software, en ingeniería de software, es para hacer viajes multiusuarios. Si tú alguna vez has trabajado en algún framework Agile y has tenido que participar en el diseño de un viaje de usuario o de un mapa de historia de usuario, has notado que una de las habilidades que tienen es que se usan, realmente funcionan para un solo tipo de usuario. Y cuando tú quieres, por ejemplo, evaluar cómo otros usuarios reaccionan a las acciones de usuario X, por ejemplo, cómo un administrador reacciona a las acciones de un usuario normal, un usuario final de un sistema o un producto. Un Service Blueprint es una buena forma de tú poder organizar eso. Entonces, ahora vamos a ver un poco de la anatomía de cómo funcionan los Service Blueprints. Eh, Vamos a empezar por el elemento más importante, que son las acciones del cliente. Las acciones del cliente se reconocen como las acciones del usuario principal del sistema, el usuario el cual mantiene el flujo de valor dentro del servicio. También se llama cliente, pero puede tener diferentes nombres. Puede ser, digamos, un empleado en un sistema de recursos humanos, puede ser un proveedor. Dependiendo de cuál es el usuario principal de un sistema que produce el valor principalmente, ese viene siendo el cliente del sistema. Entonces, aparte de eso, tenemos la evidencia. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es una prueba que el usuario tiene, que tú le das al usuario, que es tangible para él, para que él pueda comprobar que tomó una acción en servicio. Una forma fácil de verlo es como si fuera un recibo. Por ejemplo, cuando tú haces un pago, una evidencia de que hiciste el pago es el recibo que te entregan, el voucher del Verifone o en la factura al final a la hora de pagar tu cuenta. Esa es tu evidencia. Después de la acción del cliente y la evidencia, la otra parte importante se llama las acciones de enfrente. Esas son las acciones tomadas por otros usuarios, ya sea empleados o usuarios de soporte que el cliente puede ver. Un ejemplo de esto es cuando tú vas a un restaurante y tú pides el menú, va un empleado que te entrega el menú, es una acción visible porque tú estás viendo al empleado entregarte el menú. Otro ejemplo de una acción visible es cuando tú llegas a buscar una mesa, que un empleado te busca una mesa y te permite sentar en ella. Es una acción visible porque tú estás viendo lo que el empleado está haciendo para proveer tu necesidad o para accionar en base a la acción que tú estás tomando. Aparte de esto, hay acciones que se llaman acciones de atrás, que son acciones que son tomadas por otros empleados que tú no estás viendo como cliente, el cliente no está viendo. Por ejemplo, antes de tú llegar al establecimiento y antes de que el empleado del frente reciba, alguien tiene que abrir el establecimiento. Hay un empleado que se encarga de abrir el establecimiento todos los días. Y esta es una acción que tú no ves. Y las acciones de atrás son divididas por lo que se llama una línea de visibilidad. Estas líneas son frecuentes en este diagrama para indicar cuál es la parte del proceso que ya el cliente no está viendo. Y aparte de la línea de visibilidad, también tú te vas a encontrar con líneas de interacción. Estas líneas son las que dicen, que definen que usuarios de diferentes lados de la línea están interactuando entre ellos. En este caso estamos mostrando una interacción entre el cliente y el empleado de frente. Que es cuando tú vas al restaurante, por ejemplo, como en este ejemplo, tú puedes ver que tú tienes que interactuar con el empleado de frente para pedir tu menú, para tomar tu orden, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos las acciones de soporte. Esas son las acciones que soportan el proceso entero. En el contexto de software, por ejemplo, sería, digamos, si tú estás brindando servicio a una app, el desarrollo de la app debe ser una acción de soporte, detectar problemas que esté pasando en la app. En el contexto de este restaurante, una acción de soporte sería como, por ejemplo, para abrir el establecimiento del empleado de atrás y para que el empleado de frente pueda recibir al cliente, alguien tiene que alquilar el establecimiento donde van a ir y decorarlo. Es una acción de establecimiento. Para el cliente sentarse en una mesa, aparte de que el empleado de frente tenga que buscar la mesa y el empleado de atrás tenga que limpiarla y prepararla, alguien tiene que comprar la mesa y repararla. Esas son, se llaman acciones de soporte.
Esos son los principales componentes de del diagrama. Pero como se fijan aquí, hay más componentes que son agregados que sirven, una vez tú has hecho el trabajo principal de modelar el servicio, se usan para poder delinear diferentes características que nosotros queremos conocer del servicio. Uno de estos importantes son las líneas de conexión, como estas. Existen dos tipos de líneas, lo que hacen es para reflejar como la continuidad entre las acciones, ya sea dentro de un mismo actor, en este caso el cliente, o entre actores. Un ejemplo de esto, cuando el usuario entra al restaurante, él sigue para sentarse en la mesa, pero existe una acción del empleado de frente, que es recibirlo, que está conectado con esta. Se dividen en dos formas, las que son directas e indirectas. Como desarrolladores o ingenieros, la forma más fácil de entenderlo es que las directas se hacen de manera síncrona y las indirectas se pueden hacer de manera síncrona. Un ejemplo es que tú no puedes recibir el cliente de manera síncrona, tienes que esperar al cliente, recibirlo y sentarlo. Pero algo que tú puedes hacer de manera asíncrona a las acciones del cliente es, digamos, decorar el establecimiento. Tú necesitas que el cliente esté ahí para tú decorarlo. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es hacer un inventario de ingredientes. Tú no necesitas que el cliente esté ahí para hacerlo. Tú necesitas esperar por una acción del cliente para hacer eso. Esa es la diferencia entre estas dos líneas. Se identifican porque las acciones directas son una línea continua y las acciones indirectas son una línea de rayas. Aparte de eso, se encuentran los que son las anotaciones. Estas anotaciones son indicaciones, son lo que se usa para indicar puntos de fallo, puntos de lentitud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí yo estoy indicando que en esta acción del cliente se puede haber un punto de fallo, que el cliente tenga una larga espera, y de la misma forma, cuando el empleado de frente está buscando la mesa, se puede dar un fallo de que la mesa no esté disponible. O cuando el cliente esté tomando la orden, se puede dar el asunto de que la orden no esté disponible porque no hay los ingredientes o porque no se puede preparar en este momento. Y cuando el cliente recibe su orden, se puede dar un fallo de que la orden esté incorrecta. Esos son un tipo de fallo. Y finalmente está lo que se llama las métricas, que es lo que tú puedes usar para medir cosas en el proceso. Por ejemplo, aquí estamos midiendo 3 fases. Las métricas se dividen en fases. Aquí está viendo la fase de entrada, que es todo lo que hace el cliente cuando llega, la fase de consumo, que es todo lo que el cliente hace cuando está consumiendo el servicio, y la fase de salida, que es lo que el cliente hace para terminar su consumo del servicio y dice. Si se fijan, aquí solamente estamos midiendo tiempo. Estamos diciendo que la fase de entrada debe tomar de 1 a 10 minutos, la fase de consumo debe tomar entre 20 a 40 minutos y la fase de salida debe tomar entre 5 a 10 minutos, pero tú puedes tener muchas cosas. Por ejemplo, tú puedes decir, para la fase de entrada tenemos que tener, aunque sea 3 empleados que estén recibiendo clientes. O en la fase de consumo tenemos que tener, aunque sea 2 meseros o 4 chefs. Y en la fase de salida, vamos a decir que tenemos que tener, aunque sea 2 o 3 verifone para poder procesar diferentes pagos al mismo tiempo y que se puedan hacer en el tiempo que queremos. Y finalmente, esta línea reimplica el límite, que dice es cuál es el alcance de la métrica que estoy haciendo. Que yo estoy diciendo que la métrica de la fase de entrada solo cubre la bienvenida y la mesa. O sea, el usuario entra y se sienta, ya hace la entrada. El consumo cubre el usuario ver el menú, pedir su orden, recibir su orden. Y la salida es cuando se lo pide la cuenta y paga la cuenta. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto para nuestro propio servicio? Vamos a hacer un workshop hablando de eso. Vamos a usar un caso de uso que es para el Conservatorio de Feria. Como todos sabemos, desde que empezó el COVID, el conversatorio no ha estado un poco ausente. Pero como ya todos nos estamos vacunando y los casos están bajando, el toque de queda lo están ampliando, Cristian y su staff de feria han decidido pensar en volver a hacer su conversatorio. Todavía no tienen una fecha pendiente para eso, pero están buscando cómo mejorar el servicio del conversatorio para que sea mejor que como estaba antes. Y han decidido hacer un service blueprint al respecto. ¿Cómo comenzamos con un service blueprint? Voy a sacar esto aquí para ver mi toolbox. Lo ideal es que tú siempre comiences con las acciones que el usuario va a tomar. Entonces, tú te pones en los pies del usuario y piensas, ¿qué va a hacer el usuario? Bueno, el usuario va a ver el evento en las redes para comenzar. Vamos a darle un color distintivo a las acciones del cliente, en este caso que son la comunidad de feria que participa en los eventos.
Vamos a decir que el cliente va a ver la publicación en las redes. ¿Qué es lo próximo que tiene que hacer el cliente una vez vea la publicación? Si desea asistir, él tiene que reservar su cupo. Y luego de eso, el cliente tiene que asistir al evento. Después de eso, él tiene que hacer preguntas y responder preguntas durante el evento. Y responder preguntas. Entonces, con esto, vamos para hacerlo sencillo, por ejemplo, vamos a limitarlo a 5 acciones del cliente. Una vez tenemos esto, podemos comenzar con las demás partes. Una vez tenemos las acciones del cliente, lo ideal es que sigamos con la evidencia. Entonces, vamos a copiar esto aquí. Vamos a poner nuestra primera caja aquí. Vamos a darle un color más neutro. Vamos a quitar el filling para que sea más neutro. Entonces, cuando el cliente ve la publicación en las redes, ¿qué evidencia tenemos de que el cliente ve la publicación en las redes? Puede ser que interactuó con el post en las redes, ya sea like, share. Así tenemos evidencia de que el cliente o usuario vio la publicación en las redes. Entonces, cuando se decide a reservar su cupo, ¿qué evidencia tiene el usuario? El usuario recibe un correo con su reservación. Entonces, cuando el usuario asiste al evento, ¿qué evidencia tiene de que asistió al evento? Bueno, el usuario se marca en la lista de asistencia. Y algo que puedes hacer cuando estás haciendo este tipo de diagramas es que tú tienes la posibilidad de poner múltiples acciones o evidencias dependiendo de algo. Cuando yo hago una pregunta, ¿cuál sería la evidencia de que yo estoy haciendo una pregunta? Eh, Mano levantada, el cliente levanta la mano para su pregunta y también recibe el micrófono. Y cuando responde una pregunta, ¿qué hace el usuario para recibir como evidencia de que responde una pregunta? Bueno, tiene el micrófono, pero también de vez en cuando Cristian está de buen humor, recibe un sticker. Vamos a seguir la forma, lo que estábamos tomando. Y ahí completamos nuestra situación. Entonces, vamos ahora a seguir. ¿Qué va a pasar con la parte del staff de fría? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles acciones el staff de fría toma que son visibles para todo el mundo durante el servicio del conversatorio? Vamos a copiar esto aquí y vamos a darle un poquito de espacio para nuestra estructura de línea de visibilidad. Vamos a darle un color, digamos, vamos a darle un color verde. Entonces, para que el usuario vea la publicación en las redes, ¿qué tiene que hacer el staff de Fría que es visible para este usuario? Publicar el evento, publicar el conversatorio. Para que el usuario pueda reservar su cupo, ¿qué tiene que hacer el staff de Fría? Publicar el evento en Miro. Vamos a decir que el staff de Fría va a usar Miro para permitir a los usuarios reservar su cupo. Una vez el usuario llega al evento y asiste, como el staff de fría le indica a este cliente que está marcado como asistido. Ellos hacen pasar la lista. Y cuando el usuario hace una pregunta, ¿cómo responde el staff de manera visible? Que es darle el micrófono. Y cuando le toca al usuario responder una pregunta, es lo mismo, darle el micrófono y dar sticker.
Entonces, una vez tenemos las acciones de stage y tenemos las acciones del cliente y la evidencia, tenemos que poner a pensar qué pasa, qué está pasando detrás de lo que el usuario está viendo. O sea, qué está pasando que el usuario no ve a la hora de publicar un conversatorio. Entonces, a estas acciones vamos a ponerle un color amarillo. Vamos a darle un colorcito, no, amarillo, vamos a darle un color, algo que sea visible para el diseño. Vamos a darle un azul. Para publicar el conversatorio hay que planearlo primero, qué se va a hacer, de qué se va a hablar, dónde se va a hacer. Y para publicar el evento en Meetup, primero tenemos que registrar una cuenta de Meetup, registrarse en Meetup. Para pasar la lista, hay que hacer la lista de asistentes. Para dar un micrófono a la gente, hay que adquirir un micrófono. Y aquí va a pasar algo interesante que vamos a ver. La lista de asistentes, que conseguir el micrófono. Entonces, aparte de eso, hay que imprimir stickers para darle a los clientes por sus buenas respuestas. Aquí notamos nuestra primera vulnerabilidad, que estamos combinando acciones. Una forma de reducir esto es convertir esta acción en dar a sticker y tenemos las acciones separadas. Pero si notamos que las acciones del cliente ambas ameritan las dos cosas, tú puedes recibir un sticker tanto por hacer preguntas como por responder una pregunta. Entonces, en esta situación, ¿qué hacemos? Entonces, comenzamos a usar nuestra línea de conexión para dar el flujo de cómo una acción de un cliente se conecta a una acción de un empleado y viceversa. Entonces, aquí primero, lo ideal siempre es que las acciones del cliente sean secuenciales. No es obligado, o sea, puedes notar que muchos clientes no van a tomar en todas las acciones. Tú puedes ir al evento del conversatorio y no participar. Puede ser que te dé vergüenza, puede ser que te sientas que necesitas aprender un poco más para participar. Tú no tienes que participar, pero como que siempre se toma lo que se llama el camino feliz. Asumiendo que el cliente hizo todo lo que iba a usar, todo lo que podía hacer y lo hizo en un orden adecuado. Aunque no es necesario, porque el objetivo es entender lo que el cliente puede hacer y cómo los demás usuarios del sistema van a reaccionar a esta situación. Entonces, asumiendo esto, podemos que publicamos el evento, hay una conexión entre el cliente ver la publicación y la publicación del conversatorio. De la misma forma, cada acción normalmente tiene una reacción del cliente y a veces también es al revés. La acción del cliente tiene una reacción del empleado del frente, como en este caso, cuando el cliente asiste al evento, el empleado de frente, el staff de frente, tiene que pasarle la lista. Y de la misma forma, cuando el cliente hace una pregunta, el empleado le pasa el micrófono. Pero aquí también, aparte de eso, tenemos la opción de que el empleado le pase el micrófono también cuando va a responder preguntas. Así que podemos hacer nuestra línea hasta acá. Vamos a darle un poquito de una curva para que no se compliquen ahorita. Una curvita aquí. Y aparte de eso, el empleado puede darle un sticker al cliente y hacer la pregunta. Como forma de decir, ok, te lo ganaste por hacer muy buenas preguntas y hacer muy buenas respuestas. Por esto aquí. Y así tenemos una descripción de la interacción que está tomando entre los empleados del frente y demás. Entonces, como había explicado antes, aparte de las conexiones de interacciones directas, existen interacciones indirectas. Hay muchas formas de definirla, pero a lo mejor la forma en la que la mayoría de la gente lo define es como acciones que puedes tomar otros empleados que no son una reacción del cliente, o sea, no están interactuando con el cliente.
Una vez para tu planear el conversatorio, tú necesariamente no estás interactuando con el cliente directamente, tú lo estás planeando por atrás y cuando esté listo es que tú lo publiques. Entonces es una acción indirecta. Vamos a ponerle nuestras líneas aquí para indicar que es una acción indirecta. De la misma forma, esta es otra acción indirecta, la de registrar el Meetup. También la de pasar la lista, la de conseguir el micrófono, todas estas, por suerte que este es un diagrama fácil, pero no siempre van a ser desde los empleados de atrás a los empleados de adelante. A veces se dan interacciones donde el empleado de adelante empieza una acción indirecta, una conexión indirecta. Pero para hacerlo más simple, este escenario está diseñado para que sea un flujo más fácil de entender. Entonces, con esto tenemos nuestro flujo inicial puesto. Tenemos lo que hace el cliente, lo que hace el staff o empleado de frente y lo que hace los empleados por atrás. Pero nos falta más información. Nos gustaría saber, ok, qué acciones externas soportan este proceso. Digamos, qué otros servicios el staff de fría recurre para realizar estas acciones que cumplen con realizar el servicio compensatorio. Un ejemplo es de esas acciones de soporte. Vamos a copiar aquí, vamos a darle un color morado. Yo diría que vamos a marcar un color más o menos morado. Sea spinning. Vamos a hacer aquí. Ponle este. Yo diría que una acción de soporte para planear el conversatorio antes de publicarlo es diseñar el flyer del conversatorio, que es hecho por un diseñador que puede usar un staff de fría que maneja el diseño del flyer. Otra acción de soporte es la plataforma de Meetup, desarrollo de la plataforma de Meetup. Esto es un servicio externo que el equipo de staff de fría usa para poder mantener la lista de que van a atender. Para la lista de asistencia, puede ser que el staff de fría use otra herramienta o plataforma para la lista. En este caso, yo estoy diciendo que están usando una lista de Wunderlist, o sea, aplicación Wunderlist. Para conseguir el micrófono, puede ser que el staff tenga que proveer ese servicio de una tienda audiovisual, una tienda de música audiovisuales. Entonces vamos a poner aquí, vamos a decir que es comprar micrófono en tienda. Y para imprimir stickers, puede ser que tengan que ir, el staff tenga que ir a una imprenta a imprimir stickers. Entonces ahí esa acción de soporte es ir a imprenta. Y nuevamente tú puedes tener, en cada uno de estos niveles, tú puedes tener dentro de la misma fase varias acciones. Pero con esto tenemos nuestro proceso lineado. Ahora lo que nos queda es identificar puntos de interés, puntos de fallo, puntos de mejora, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una situación que pasa mucho que en los concursos de fría es el hecho de que a veces las personas no preguntan, se sienten tímidos para preguntar. Entonces, un punto de fallo que vamos a poner aquí es que nadie pregunta. Vamos a poner un punto de fallo aquí a la hora de hacer preguntas para que estemos conscientes de que esto es algo que puede pasar. Nadie pregunta. Otro punto que puede pasar es que a los clientes algo pasa mucho, se les olvida reservarse. Vamos a poner el texto negro aquí para que sea más visible. Ah, no, puse lo que no era. Text. Ponerlo negro aquí para que sea más visible. Y
Otro punto de vulnerabilidad pudiera ser, por ejemplo, antes de dar un sticker, vamos a decir que aquí hay stickers agotados. Todo esto es con el objetivo de poder identificar las cosas que se pueden mejorar. Por razón de tiempo, no vamos a trabajar en ejemplos de cómo tú cambias tu Service Blueprint para incluir las mejoras que tú has puesto, pero quizás en un futuro grupo podemos hacer una parte 2 del Service Blueprint. Pero antes de terminar, vamos ahora a agregar nuestras métricas. Una forma de manejarlo es dividirlo en partes. Entonces, para este servicio vamos a tener solamente dos partes. Vamos a tener la parte de la reservación. Vamos a llamar esta parte reservación. Vamos a poner y vamos a hacer otra parte más que es la que está en el evento. Vamos a llamar participación. Entonces, vamos a ponerlo hasta aquí. Vamos a decir que esas son nuestras dos fases del servicio. La fase de reservación y la fase de participación. Entonces, vamos a ponerle su nombre aquí en grande. Vamos a crear esto aquí. Vamos a ponerle un tamaño de 18. Ponerle reservación. Vamos a movernos de un poco para abajo para seguir con nuestro escenario. Y con esto tenemos nuestras fases delineadas. Vamos a poner aquí participación. ¿Qué vamos a medir? Bueno, como vimos en el ejemplo anterior de la anatomía, podemos medir el tiempo. Vamos a poner para medir el tiempo. Vamos a poner un pequeño descriptivo de este lado. Vamos a llamar tiempo. Voy a bajarle un poco la fuente para que un poco más delineado. Tiempo. Podemos medir aquí cuánto queremos que dure cada fase, cuál es nuestra duración ideal. Vamos a poner que la reservación dura, digamos, de 5 a 10 minutos. Vamos a centralizar, poner 5-10 minutos. Y la participación, que es todo el evento, ¿cuánto tiempo dura? Podemos decir que dura normalmente de 45 minutos a 1 hora. O para hacerlo más estandarizado, podemos decir de 45 a 60 minutos. Otras métricas que podemos incluir, cuántos staff tenemos que tener, pues digamos, durante el evento, staff, cuánto staff debe estar disponible. Digamos, para la hora de reservación, tiene que haber un solo miembro del staff que pueda responder a preguntas o problemas que alguien tenga con la reservación. Voy a poner, realizar, y vamos a decir una persona. Y a la hora de la participación, digamos, podemos hacerlo más sofisticado y decir que vamos a necesitar una persona staff por cada 8 clientes. Y así tú puedes definir métricas y límites de cada una. Finalmente, lo único que nos queda, al igual como cuando estamos haciendo cualquier otro proceso de desarrollo o diseño, es ver qué podemos simplificar.
Por suerte, en este diagrama, yo traté de hacerlo de la forma simple posible, por lo cual hay muy pocas cosas que modificar, hay que simplificar, pero siempre hay un punto de simplificación. Por ejemplo, yo pudiera, en la evidencia, tengo la mano levantada, yo pudiera decir simplemente mano levantada aquí, y puedo poner el micrófono solamente aquí, y yo puedo abrir esto aquí, subirlo un poquito, bien, subir esto aquí un poquito más, voy a un poquito alinearlo aquí, y aquí yo puedo poner otra evidencia más en el medio de estas dos que se llame stick. Este mouse todavía no me acostumbro. Vamos a ver aquí, ok. Así podemos evitar la redundancia de tener que poner mano levantada de micrófono y sticker en cada uno de los dos. Pero con esto tenemos nuestro diagrama. Es una herramienta muy poderosa si tú trabajas para una empresa que tu trabajo es mejorar los procesos, hacer este tipo de diagrama te puede ayudar. Si tú fuiste contratado para copiar un producto y hacerlo diferente, este producto o un servicio, este diagrama te puede ayudar. Si tú eres emprendedor o eres parte de una startup o de una cooperativa, estás buscando una forma de tu poder visualizar o modelar el servicio nuevo que ustedes van a ofrecer a sus prospectos clientes, el Service Blueprint es una buena forma de tú manejar eso. Entonces, con esto terminamos la presentación. Si tienen alguna pregunta con respecto a Service Blueprints o cualquier tipo de ayuda que se pueda proveer, yo estoy disponible en mis redes sociales. Me pueden seguir en Twitter a través de Fluent Guru o me pueden buscar también en GitHub y mandar mensajes. Y también estoy en el grupo de chat de Telegram de Fría y disponible. Muchas gracias. Un saludo. Antes de que Pablo termine la conversación entera, porque él se fue y a título de agregó la despedida y todo. Vamos a Bueno. tratar que. Nada, súper bien, todo cómodo, todo tranquilo. Estaba siguiendo así de que desde la oscuridad. No, lo que pasa es que estoy usando un Magic Mouse. Y el Ok. Magic Mouse realmente no me ha gustado, no me siento cómodo con él. Traté de estar Eh, vendiendo ya, no me gustó, no me gustó. eh, Me llevé de Alexis a decir que el Magic Mouse es genial y un par de gente más y lo compré. No es lo mío. Mi tema con un par de vainas de Apple es que a veces hay cosas que están diseñadas como para gente que trabaja en audiovisual y no Mm. realmente gente que trabaja programando. Para mí el mejor mouse que yo he tenido en mi vida entera programando es este Logitech MX Master 3. Yo compré uno ya, lo compré. Nada, nada, nada se le acerca a la comodidad que tiene esta vaina en la mano. Like, nada. Yo compré Eh, uno, pero no ha llegado todavía. Nada, tú te vas a acordar de mí cuando te llegue. Dicho eso, este espacio no es patrocinado por Logitech, pero Logitech, si tú quieres patrocinar este espacio, por favor, llámame. Eh, dicho Mándanos un eso, booking. sí, dicho eso, nada, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Otra vez, como dijo Pablo, te lo puedes encontrar en el grupo de Telegram, en las redes sociales de él, pero también pueden encontrarnos nosotros en nuestras redes sociales, @FreeJS, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, supongo. Nosotros ya no estamos usando mucho Facebook, pero está ahí. Eh, Síganos, dennos amor, por favor. Cualquier comentario que quieran dejarle a Pablo, cualquier otra cosa que quisieran ver a Pablo hablar, por favor, ahí abajo hay una cajita de comentarios donde pueden dejar todo lo que quieran saber. Recuerden darle like al video, suscribirse y compartirlo con cualquier persona que ustedes consideren que esto sea importante. Y dicho eso, vamos a ver qué hacemos con el aniversario y este toque de queda, que ahora mismo está todavía más o menos.
Pablo, muchas gracias por tu Bueno, tiempo. si quieres hacer un service blueprint para resolverlo eso, lo podemos hacer. Ya Pablo nos enseñó el Service Blueprint, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero por ahora lo único que toca es esperar, me imagino. Estamos trabajando como Esperar. tengo que no nos vea. Nada. Se frizó. ¿Tú fuiste, Pablo? Ah, no, está aquí. Estoy aquí. Qué bueno. Nada. Gente linda, con eso cerramos por el día de hoy. Muchas gracias por todo y nos vamos a ver pronto.